Entonces ahora vamos a iniciar el culto en el Nuevo Testamento. Ya terminamos lo que eran los cultos en el Antiguo Testamento, quienes lo hicieron, qué sucedió, y eso lo hicimos así por encimita, porque no detallé muchas cosas y hay mucha tela que cortar y hay mucha profundidad en este tema, hay mucha profundidad. Si nos vamos a analizar cada cita bíblica, nos demoramos bastante tiempo, pero si usted analiza las citas bíblicas que le di, usted sacará también sus propias conclusiones. Bien, en el Nuevo Testamento los cultos estaban monopolizados por el fariseísmo, o sea, por los fariseos. En el Nuevo Testamento, acuérdense que no tienen necesidad de escribir Nuevo Testamento, sino una N mayúscula y una T mayúscula. Entonces, en el Nuevo Testamento, los cultos estaban monopolizados por el fariseísmo. Estaban saturados de normas y ritos. Escriban, porque no me voy a estar deteniendo. Estaban saturados de normas y ritos y sobrecarga de hipocresía y contradicciones. Estaban saturados de normas y ritos y sobrecarga de hipocresías y contradicciones. ¿Qué quiere decir esto? Que establecían unas normas de que usted no debe hacer esto, de que usted si tiene, porque a veces se utiliza la palabra tiene, ¿verdad? Usted tiene que ser de esta manera, pero los líderes, los fariseos, vivían de otra manera. O sea, se colocaba carga que ni ellos mismos eran capaces de soportarla. Colocaban normas, establecían normas que ni ellos mismos las vivían. Porque es que a veces, y eso se hace hoy, yo he escuchado, no voy a mencionar nombres, de pastores que a nivel de iglesia o a nivel de la misión, usted tiene que vestirse así, asado. Digamos, usted no puede ni mostrar las cuerdas de la guitarra aquí de la nuca, aquí, del cuello. Tiene que vestirse hasta acá, ¿verdad? Con el cuello hasta acá arriba. Tiene que usar manga larga. Tiene que usar la falda arrastrando, porque ni siquiera los tobillos. Que usted vaya caminando y vaya arrastrando la falda. Ya. Los hombres también tienen que estar manga larga, encorbatado. ¿Cuál casa, hermana? En la iglesia, pero en su casa, bueno, los líderes están en pantaloneta y en camisilla. Le dicen al pueblo, usted no debe emborracharse, usted no debe fumar, pero ellos en su casa lo hacen. Iglesias que tienen un terreno grande y está el templo, pero en la parte de atrás del templo hay sitios para jugar buchácara y juegan buchácara ahí con sus líderes. Entonces la gente nueva que llega a la iglesia dice, uy, aquí hay un poco de santo, pero como cuando entra allá atrás se da cuenta que hay un poco de pervertido. Ya. Esto hoy día hay una porquería, que Dios me perdone por la palabra que estoy utilizando, pero no es que el evangelio se haya vuelto una porquería, porque el evangelio sigue siendo el mismo, santo, que la santidad no pasa de moda, es muchos que están utilizando la corrupción. Mire, yo utilizo mis batas largas
Y yo, a veces yo estoy orando todavía y llegan tocándome y yo no abro la puerta con mi bata. Yo me asomo, le digo, espérese hermana que estoy aquí en paños menores y me quedan mirando así, que tremendos paños menores. Ya. Entonces, son cosas que uno tiene que mirar, no vivir una vida llena de hipocresía. Uno tiene que ser santo. Yo por eso siempre le digo a ustedes, lo que nosotros tratamos de enseñar aquí, nosotros tratamos de ponerlo en práctica. Y yo por lo menos a David yo le superviso su vida y él me supervisa la mía. Y cuando yo le veo algo que es indebido, yo le digo, ¿qué pasó ahí? Ajá. Así no es. Así no es, mía. ¿Qué estoy haciendo mal? Tú no te estás dando cuenta de esto y de esto. Oye, lleva 5 minutos orando y ya estás roncando. ¿Qué te pasa? ¿No te da pena? Mija, yo estaba despierto. Estaba despierto. No. Tú me has dicho que tú roncas despierta. Sí, pero yo me doy cuenta que yo estoy roncando y tú no te estabas dando cuenta que estabas roncando. Ya. Porque eso es cuidarnos la espalda el uno al otro. En el sentido, no es de estarnos tapando falta, es de estarnos manteniendo ahí. Es de sacarla. Ponte pila, te estás adormitando en esto. Es para que se corrija. Corrígete. Ah, Claro, esa manguita de ese suéter está muy corto. Ay, que se me lo regaló la hermana Melvi. Te lo puede haber regalado la hermana Melvi, pero tú decides si te lo pones o no. Así a veces me dice, te me lo regaló fulana tal, la que más le regala la hermana Melvi. Tú decides, pantalón ese que tiene por ahí saltacharco. Es que este de marca, esto me lo dio la hermana Melvi. Pero tú no te da pena salir para el mercado con eso, ese de trabajar. No, señor, este pantalón es fino. Y él, eso sí cuida esos pantalones, esa ropa que le da la hermana. Esa es una manera de cuidarnos el uno al otro. De cuidar. Hace unos días. Pastora, lo que usted me diga, hermana, por ejemplo, deje la mala costumbre está fiable. Y usted fía. Exactamente. Hermana, deje la ira en la casa y usted parte Y el plato. ese es vivir una vida hipócrita. Que yo le diga a usted, hermana, cuando usted le habla a su esposo, no alce la voz, que no hay necesidad. Y cuando usted vaya llegando a la casa, mira David, a ti que te porque deja ese plato ahí, los zapatos. Yo no soy aquí sirviente de nadie. Te dice, la pastora la que me dice a mí que no grite y mírala. Eso es imponer carga. Claro, hermana. O sea, y eso hablando por encimita. Habla. Yo pensé que usted iba a hablar de eso cuando usted se mete que prácticamente no son cristianos. O sea, si tiene muchachas, si viste Eso está sucediendo. Eso está sucediendo en algunas iglesias liberales, que ellos, pues, muchos lo hacen abiertamente. Que salen de la escuela dominical y se van para piscina allá en traje de baño y toda la cosa. Pero hay unos que son conservadores, hasta que se termine el culto. Sí, hasta que no pueden ver a un hermano con un suéter así como el que tiene hermano Rafa. Ya están diciendo de que se descarrió, porque tiene que usar camisa y tiene que usar corbata. Y camisa manga larga. Que no pueden usar una sudadera ni pueden usar tenis, porque eso es pecado. Pero mantienen la puerta cerrada y dentro de su casa andan vestidos de cualquier manera. En mocho, camisilla, tomando whisky, tomando vino, Y ahora, como hay mecanismo de masticar cosas para que no salga el olor a licor, y ahora con esa cerveza light, ya que supuestamente no se emborrachan, pero ahí está la intención. Entonces, cuando Jesús llegó, estaban sucediendo cosas así. Estaba todo lo que era la parte de cultica, estaba monopolizado por los fariseos. Y había una discusión pleitos entre los fariseos y los saduceos. ¿Por qué? Porque el uno estaba
su doctrina era hacia unas cosas y los saduceos pues tenían hacia otras. Los saduceos se iban hacia la parte religiosa de los billetudos. Ya, se iban más hacia allá también. Y los fariseos se iban también a la parte de la gente pobre, pero también se iban hacia otra parte doctrinal. Entonces, ahí había pleito entre ellos. Entonces, no vayan a pensar ustedes que esos pleitos doctrinales son nuevos. Eso es más viejo que la panela. Hice un decir aquí de Colombia, de que la panela es vieja. Desde que yo nací, bueno, no es que yo sea más vieja que todo, no, pero desde que yo nací estoy viendo y usando la panela. Entonces, en Mateo capítulo 23, Jesús empieza a decirle, ay de vosotros, escribas y fariseos, porque ponéis carga y que vosotros mismos no lo podéis llevar. Y empieza, ay de vosotros. Le lee la cartilla ahí. Y eso es algo que era necesario destapar en ese momento la olla podrida que estaba sucediendo. Entonces, ¿qué pasó ahí? Jesús iba ¿cómo se llama? Al lugar de reuniones de ellos, pero no por estar dentro de ellos, iba a mostrarse como si fuera uno de ellos. Su doctrina era muy distinta y hablaba lo que doctrinalmente Jesús debía hablar. Entonces, en algunas reuniones el Señor Jesucristo participó activamente. Número 1, leyó el libro de la ley. Eso está en Lucas capítulo 4, versículo 16 al 21. En algunas reuniones el Señor Jesús participó activamente. Número 1, leyó el libro de la ley. Lucas capítulo 4, versículo 16 al 21. Yo conocí un pastor que, bueno, nosotros sabíamos que él era liberal en muchas cosas. Y un día me dicen las pelas, mami, si usted supiera que ese pastor ora en calzoncillo, cuando eso no existían los boxers. Ay, mi madre era más corto todavía. Ese era uno que lo Los bajaba. interiores. 4x4, sin camisa, arrodillado ahí al pie de la cama, en mero calzoncillo 4x4. Porque Dios conoce cómo Santo Dios. Lucas 4:16 dice, y vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, o sea que Jesús acostumbraba a congregarse, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor estaba sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Mire, Jesús hizo una lectura, si bien poderosa, bien clara, pero su aplicación fue concisa, corta, directa. Hoy se ha cumplido esta palabra delante de vosotros. No empezó a decir, yo soy esto, y yo. Pero dice, es que mire, había principiado su ministerio. O sea, él no tenía que explicar, ya ellos sabían quién era él. y lo otro, que ellos no ponían a leer a cualquier persona. Él se levantó de en medio de ellos porque él también, él se congregaba. Dice como era su costumbre. Él se congregaba. Y dice en el 22, y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían, ¿no es este el hijo de José? Entonces, Jesús
participó en las reuniones de ellos, pero no se mezcló con ellos. Y eso es uno de los cuidados que nosotros debemos tener. Ahí lo queda menospreciando. Exacto. Que si a nosotros nos toca ir a X evento, a X sitio, nosotros debemos mantener nuestra doctrina. Lo que hemos aprendido de parte de Dios, no dejarnos mover. No, porque es que yo voy a una iglesia que ellos son relajados, ¿verdad? Y entonces yo también me voy a relajar para parecerme a uno de ellos. ¿Por qué? Yo no puedo cambiar lo que Dios me estableció a mí. Yo no puedo cambiar lo que Dios ha dicho de mí. Ya, no importa ay, que después me miran raro, no importa si uno lo miran como bicho raro, no somos de esta tierra. Si lo miran como extraterrestre, gloria a Dios. Porque nuestra ciudadanía no es aquí en la tierra. Me daba falta de conocimiento cuando llegué, pero yo llegué poniéndome el velo. Claro. A pesar de que yo sabía que ninguna aquí usaba. Y te demoró varios. Eso fue lo que me enseñaron Claro. allá, y yo tenía que defender lo que yo había Exactamente. aprendido. Aquí me fueron explicando y yo ya entendí. Y se le dijo, es decisión suya, porque si usted usa el velo no está pecando y si no lo usa tampoco. Pero como aquí sabemos que Dios nos ha dado el cabello como velo, no lo usamos, ya. Entonces, es algo que también entendemos, porque para que el cabello funcione como velo deberíamos tenerlo suelto. Deberíamos usarlo suelto para que funcione como velo. Pero con esta temperatura que hay aquí, esto es teso y sin embargo hay congregaciones donde Pero si yo lo suelto, yo me lo suelto. donde a pesar de la calor ellos usan un velo de esos de satín así largote. Entonces, el todo es también uno con Dios. Yo antes me lo dejaba más suelto, pero desde que ya entré más que todo en la parte de la época de la menopausia, yo esos pelos aquí en la parte de la nuca yo no lo soporto. Yo no lo soporto y eso es tenaz, pero sin embargo yo le digo al Señor, Señor, háblame, muéstrame, dime. Y yo siempre les digo a ustedes, no se peinen como yo me peino. Te tienen que decirle a Dios, Señor, cómo me debo peinar, porque yo tampoco ni quiero que se peinen como yo me estoy peinando, porque ya yo tengo mi edad y ya yo conozco mi hechura de cabeza también. Entonces, aquí llegó una vez una joven, yo no sé si, que el pelo era así, parecía un chupiplum. Tiene que obedecerle a Dios. Si Dios le dice, hágalo. Bien, número 2, Jesús sanó enfermos. Lucas 13, 10 al 17. Lucas 13, 10 al 17, donde Jesús sanó enfermos. O sea, Jesús no estuvo ahí solamente asistiendo. Usted está hablando de lo que él hizo en medio de los cultos. Claro. Pastor, ¿y los cultos eran en la sinagoga? En la sinagoga de ellos, dice la Biblia. Ya en ese tiempo no existía el tabernáculo. No. Perdón, el templo grandísimo. Ajá. Ya no existía. Creo yo que había sido derribado, aunque creo que tampoco, que no, porque dijo que este templo que vosotros veis será derribado. ¿Era la sinagoga? ¿Era la misma sinagoga? Sí, creo que era la misma. Pero los que habían tomado el control eran los fariseos. Entonces les había dicho Lucas 13, 10 al 17. Otra vez para la sinagoga. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios.
Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay que trabajar y en que se debe trabajar, y estos pues venid y ser sanados, y no en el día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. O sea, porque ese era el día en que Jesús la estaba viendo. Identificó que era el enemigo que la tenía. Sí. Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Vuelvo y digo, Jesús estaba en medio de ellos, pero siempre se esforzó por hacer cosas distintas, por obedecer lo que el Padre le había puesto a hacer. Así se le pusiera el mundo como los demás como se le quisieran colocar, se enojaran. Hay un endemoniado, moría endemoniado si Dios no hacía algo. Claro. Porque ahí no se escuchaba, o sea, eso eran cosas extraordinarias que estaban viendo esa gente. Por eso es que empezaban a hablar más de él, que eso debe ser por los espíritus, por Belcebú, porque ellos normalmente yo creo que no hacían eso, ¿verdad? No. O sea, eso era una revolución, eso era algo extraordinario, Claro. algo asombroso. Exactamente. Entonces, Jesús leyó en el libro de la ley, Jesús sanó enfermos, y número 3, enseñó y predicó al pueblo. Vamos a ver Mateo 4:23 y Marcos 1:39. Mateo 4:23. ¿Marco qué? Mateo 4:23 y Marcos 1:39. Mateo 4:23, recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. O sea que Jesús no solamente se congregaba, sino que también iba de un sitio a otro predicando y sanando toda enfermedad y toda dolencia, o sea, de lo que llegara. Ahora entiende por qué se le levantaron a Jesús, porque Jesús hacía cosas distintas. Y nosotros no queremos que la gente hable de nosotros y preferimos estar como que aquí así todo rezagado, como escondido, y el Señor no nos llama a nosotros a estar a las escondidas. El Señor nos manda a que hagamos la voluntad de Dios y que las obras que nosotros hagamos hablen por nosotros. Porque es que a veces oramos por alguien que tenía un dolor de cabeza y eso se lo contamos a Raimundo y a todo el mundo. ¿Qué dice la Biblia? Alábete otro y no tu propia boca. La persona que fue sanada es el que debe contar, es el que debe darle la gloria a Dios. Pero es que esa también es otra. ¡Ay, Dios mío! Señor. ¿Qué pasó con ese? Dios hace cosas en nuestras vidas. Usa a alguien. Porque Dios tiene que usar a alguien, ¿verdad? La mayoría de veces Dios utiliza a alguien. Pero nosotros, mire, nos quedamos calladitos. Ni contamos lo que Dios hizo, ni contamos a quién Dios usó. ¿Eso es qué, pastor? Robarle la gloria a Dios, hermano. O sea, a veces yo me digo, ¿será que Dios no está haciendo nada en la iglesia? Y uno puede contar su testimonio, o sea, que Dios habló otra vez de uno, ¿no? Tiene que ser todo tu alma. Es el otro el que debe hablar. Pero si ese hombre no está aquí, está en la calle, uno glorifica a Dios porque Dios usó a uno o uno se calla. Algún día tiene que llegar eso. O sea, a mí muy poco me gusta andar diciendo, porque usted no ve a Jesús diciendo de que él sanaba a los enfermos. Ni usted no ve tampoco a Pablo diciendo
de que él oraba por los enfermos, ni a Pedro, y eran sanados. Otros eran los que contaban eso. No, él dice que les encargaba minuciosa, así como estrictamente, Que no contara. Pero eso, lo que él estaba haciendo. lo que él estaba haciendo. Aquí también hay que decirle, cuidadito, van a decir algo, ¿oyeron? Porque eso es dar un mensaje a la inversa. Cuando uno le dice a la gente que no hable, ay, ¿Pero por qué? Porque esa persona no está siendo sincera. ah, El que está diciendo va a silencio, no está siendo sincero, no sabe que es una estrategia muchas veces. se parece a Cristo. No, es que a veces toca así, hermano. Bueno, nosotros no utilizamos ni que hable ni que no hable. O sea, cada persona debe tomar la decisión. Pero uno ve miembros, por ejemplo, nosotros tuvimos unas ovejas hace años. Y bueno, ellos se dejaron dañar por otros que estaban ahí dañados. Y ellos se fueron para una iglesia liberal. Y cuando estaban en esa iglesia, eso hablaban maravillas de ese pastor, que nosotros nos quedábamos aterrados. No, en serio. Nosotros hemos visto ovejas de otras iglesias que hablan maravillas de sus pastores. Mi pastor esto, mi pastor no sé qué, mi pastor no sé cuándo, mi pastor y yo con mi pastor yo soy así, yo le doy esto, yo le hago lo otro, porque es que mi pastor y y nosotros decimos, todavía estamos en el tiempo de que está en el cuarto oscuro, la vasija aquella. ¿Pero con quién? ¿Con ustedes? La vasija esa, la que era la mejor o sea, eso para uno no ponerse a llorar, ¿no? La mejor ¿cómo es que estaba? Del alfarero. ¿Te acuerdas que no la ponía en la vitrina para ser exhibida, sino que la ponía en un cuarto oscuro? Y cuando el comprador decía, yo quiero una vasija especial, entonces era cuando la sacaba, y esa vasija era más hermosa, pero también era de mayor precio. Entonces David y yo nos decimos, estamos todavía en la etapa de estar allá metidos en el cuarto oscuro, en el anonimato. ¿Por qué, hermano? Porque uno ve muchas cosas, uno escucha muchas cosas. Y ahorita yo he estado analizando por lo menos ahorita, yo he estado analizando las personas que comparten los videos. Las personas que ven los videos, y la gran mayoría de los que ven los videos son de afuera, y la gran mayoría de las que comparten los videos son de afuera y no de la iglesia, o sea, nada más mirándolo por ahí. Cuando hay una propaganda voz a voz, la gente de afuera, a donde llega la propaganda, llega a donde se le ha dicho que hay algo bueno. Mire, hace muchos años hubo una oveja de Barranquilla, de por allá de una iglesia, y nosotros fuimos a un evento a La Guajira. Y cuando me la presentaron me dijo, yo quería conocerla a ustedes hace rato. Yo le dije, ¿eso por qué? O sea, porque como ya uno está acostumbrado a que de uno no hablen nada, cuando alguien dice así, a mí me habían hablado, ¿y eso por qué? ¿Yo qué hice? Me dijo, porque a mí me habían dicho que usted cuando está en medio del culto, usted sabe quién está bien y quién está mal con la manera como adora a Dios. Eso pasó hace años. Yo le dije, ¿en serio? Sí, a mí me habían dicho eso y yo quería conocerla a usted. Y ahora sí voy a cantar. O sea, porque el estado espiritual de uno se refleja en la manera, en la actitud, como uno canta, como uno ora dentro del culto. Eso es algo que a mí el Señor me lo mostró antes de que me dieran esta enseñanza, antes de recibir esto. Entonces, son cosas de uno que uno las va diciendo
Y eso se va regando si hay quien lo cuente. Y con esto yo no estoy diciendo que hagan propaganda. A mí me da lo mismo. A mí me da lo mismo. Lo que yo sé es lo que soy, quién soy en Dios, lo que yo enseño y listo. Estoy enseñando como si aquí estuviera un pocotón de gente. No voy a decir cuántos hay, pero yo también tengo una cantidad de ovejas que están aprendiendo por fuera. Y a ellos también tengo que darle enseñanza de calidad, porque tengo que darle lo que es la verdad de Dios tal y como está. Si aquí hay dos que nada más o tres que están escuchando, yo se las tengo que dar así, tal cual, como debe ser. Ya. Si a ustedes se les olvida, bueno, yo cumplí con Dios. Si los que no están presentes después no escuchan, problema de cada uno. Después llegan despistados porque, hombre, tienen la facilidad de que escuchan por señal, porque se les manda por señal, se les manda por YouTube, se les manda por Facebook, pero uno ahí también se da cuenta quiénes lo ven y quiénes no. Entonces uno se da cuenta cuando vienen despistados, que no saben, no escucharon la enseñanza. Entonces, ¿cómo es posible que yo no voy a estar presente en un culto, no voy a estar presente en un ayuno y a mí no me va a interesar qué fue lo que enseñaron? Pero ¿y qué pasó? ¿Qué hubo nuevo? ¿Qué información dieron? Pero para chismosear así. Ay, bendito sea Dios. Que Dios nos ayude, hermano. Que Dios nos ayude. Porque qué tan diferentes somos nosotros del pueblo de Israel. Nadita. Bueno, ¿qué dice Marcos 1:39? ¿Quién lo tiene por ahí? También enseñaba en la sinagoga. También enseñaba, bueno, habla de lo mismo. Y predicaba en la sinagoga de ellos en toda Galilea y echaba fuera demonios. Algo que no se acostumbraba a hacer. Y en lo siguiente. Esa gente vivía así. Claro. Esa gente estaba acostumbrada, no, se volvió loco, ese nació de mente, tal vez esté con la mamá, tal vez esté con el papá. Siempre había justificación. Y es lo que hoy en día se está viendo en muchas iglesias. El tema de la liberación. No lo están viendo como algo necesario dentro del pueblo de Dios. Porque ¿qué se está enseñando? Que a lo que usted recibe a Cristo, usted libre de todas las maldiciones generacionales. Si usted es cristiano, usted ningún bicho de eso se le puede parar encima. Porque usted es cristiano. Y vemos, a la luz de la palabra, vemos que sí habían personas endemoniadas y ellos se congregaban. Ellos buscaban a Dios. Y a veces hasta lo buscaban hasta más que uno. Tal vez los llevaban y otros iban sin saber que estaban endemoniados. Así es. Libertó cautivos. Lucas 4:35. Libertó cautivos. Lucas 4:35. ¿Qué dice Mana Melba? Vámonos para allá. 4:35. Sí, señorita. Y Jesús le reprendió diciéndole, cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. O sea que Jesús no todas las veces hacía las cosas calladitas. A veces hablaba con autoridad. Cállate y sal de él. Y el demonio, mire, patica para que te tengo. Salió y no le hizo daño alguno. Entonces, aquí vemos que Jesús estaba haciendo milagros, estaba haciendo prodigios públicamente. Muchos ya se estaban dando cuenta. O sea, ¿cómo se regó la fama de Jesús? Por los milagros. todo lo que veía. Todos lo estaban viendo. Todos. Y el que no estaba presente, llegó, exactamente. He escuchado tu fama. Tu fama llegó a mí y vine a ti. Esa es la historia de la mujer del flujo de sangre. Tu fama llegó a mí y vine a ti. Y ya sanada estoy, perdóname. Es una canción.
Entonces, mire, nosotros somos buenos para hacer propaganda. Pero ¿qué clase de propaganda hacemos nosotros de Jesús? Porque es que esto no se trata de hablar del que el Señor usa al pastor, a la pastora, al líder, al fulano y tal, y ahí hay un hermano que Dios le revela, y ahí hay una hermana así, así, asado. Uno debe preguntar, ahí donde tú te congregas, ¿cómo es el poder de Dios? O sea, ellos hablaban y era de la manifestación del Espíritu Santo. Hablaban, me preguntaban era de eso, pero yo a las muchachas, a las hermanas yo las conozco, que son personas que vienen de iglesia por decir fogosas, que todo es alzar, nada de lengua, ni profecía para acá, profecía para allá. Pero yo no entendía que su enfoque estaba mal. Su enfoque no estaba bien. Porque es verdad, se tiene que sentir la presencia de Dios, la cuestión, a ver milagros, pero ¿y el fundamento? El fundamento. ¿Qué te enseña? Bueno, ahí hay algo que hay que aprender a organizar. De eso nos estaban hablando anoche. Aprender a organizar nuestro testimonio o la idea de lo que uno va a decir. Por ejemplo, hay algo que no sé si usted ha analizado, que nosotros no somos de estar imponiendo manos ni andar pelucando y tirando al piso a nadie. Y sin embargo, dicen que, bueno, por aquí escuché los comentarios, no vayan para allá porque allá salía el demonio. Es como cuando han escuchado los gritos de las personas que se hace liberación, dicen que van aquí, o sea, como que aquí reciben, pero ya usted sabe qué doctrina. Ajá. Claro, el que tiene la falsa doctrina dice que de aquí salen endemoniados, y no que gritan porque están recibiendo liberación. Andrea, no te vayas a dejar poner la mano, le decía. No te vayas a dejar porque a quien le ponen la mano le pasa lo mismo. Bueno, para allá voy. Precisamente a eso iba a decir. Que nosotros no somos dados a estar imponiendo manos. Nosotros somos dados a que la misma persona tenga su búsqueda personal con Dios y reciba lo que ha estado buscando en el secreto con Dios. O sea, cada quien reciba lo que ha buscado, lo que le ha pedido a Dios. ¿Por qué? Porque si uno va y se pone a estar imponiendo manos, que yo no estoy diciendo que eso sea malo, no, eso es algo que también se necesita. Como decía un pastor, la oveja le gusta que le soben la cabeza. Pero si uno se acostumbra a estar imponiendo manos, entonces van, pastor, órale. ¿Y cuándo va a tener búsqueda propia? ¿Cuándo va a tener su intimidad, su relación con Dios? O sea, va a vivir de unciones ajenas. Pastor, invite a otro, porque quiere vivir con esa fogosidad que busca el otro, que trae el otro. Y aquí tenemos que aprender todos que las señales nos tienen que seguir es a nosotros. A usted Dios tiene que usarlo. A mí Dios me tiene que usar. Yo llegando cualquier hermana y hermana todos tenemos que estar preparados para eso. Todos tenemos que estar preparados para eso. A todos Dios nos tiene que usar. Que usted se le enfermó su hijo, su hija, lo que sea, un vecino, que acudan a usted, porque nada más tienen que acudir al pastor y a la pastora. Usted también tiene que tener poder de Dios si está buscando a Dios, si está viviendo en santidad. Ahora que ya usted sepa que anda mal y que los demonios más bien lo pueden salir ahorcando, entonces si vaya, busque a otro. Claro. Soy yo, que yo a veces tengo mis batallas a medianoche y yo a veces demoro 1 hora, 1 hora y media batallando, y cuando ya veo que no, te David ya llevo 1 hora y media orando yo sola. Pero ¿por qué no me llamaste de un comienzo? Y David me ora y en 5 minutos ya estoy bien. Porque yo tengo que ejercitar mi fe. Yo tengo que ejercitarla. Y cuando Él no está, ¿cómo voy a hacer yo? Entonces, ¿yo qué le dije, hermana? Entonces necesitamos darnos cuenta que cuando nosotros testificamos, estamos testificando del poder de Dios.
Y estamos diciendo que Dios se mueve dentro de la congregación. Estamos diciendo que dentro de la iglesia suceden cosas. Entonces, si nosotros no somos buenos para contar ni siquiera nuestra historia, ni contar que Dios está haciendo algo, o sea, ¿cómo tenemos a Dios nosotros? ¿Cómo tenemos a Dios? Entonces estamos nada más como cuando uno va a un sitio secreto. Por ejemplo, un día una líder me invitó a una cafetería y me dijo, eso está en la dirección tal, y yo llego, esto aquí no tiene cara de cafetería. Y me dice, pastora, entre que yo la estoy viendo. Y yo entro así con cuidado, subo las escaleras. Y cuando ya llego al segundo piso, ahí sí veo que hay mesas y sillas. ¿Y usted qué hace por aquí escondida? No, es que aquí es donde nos reunimos los riquillos. Donde no nos vean. Y yo, así es la vida de los ricos. ¿Ve? Entonces, uno puede pasar por el frente de ese sitio y uno no sabe lo que hay, ni quiénes se reúnen ahí, ni nada, porque está como oculto. Y nosotros los que no tenemos plata, vamos a sitios donde nos vean que salimos hoy a comer con una porción de pizza. Ya. Ay, Dios mío. Entonces necesitamos aprender a darle valor al Jesús que nosotros tenemos. Necesitamos aprender a darle valor a la congregación donde nosotros asistimos. Aprender a hacerle la propaganda, porque si no, allá afuera hay muchos cautivos que se van a morir en esa cautividad. Y no solamente la cautividad espiritual, porque no reciben a Jesús como su Salvador, sino también el padecimiento por la cautividad espiritual. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué estamos haciendo nosotros? Necesitamos darnos cuenta que Jesús llegó en una etapa de la vida donde había mucha gente que estaba necesitada, pero los líderes espirituales estaban pensando en otras cosas, enfocados en otras cosas. Hay iglesias donde están enfocadas es a tener el sitio lleno de gente que asista, más no que se arrepienta, más no que nazca de nuevo, más no que crezca espiritualmente, más no que se santifique, más no que se prepare, más no que vaya al ministerio, más no que sus problemas familiares se le arreglen, pero hay iglesias donde están enfocados donde sus problemas económicos se le arreglen. ¿Por qué? ¿Por qué, hermano? Porque si sus problemas económicos se arregla también la de los pastores. Entonces, hay ministerios que están enfocados en dar solamente liderazgo empresarial. La parte económica no arregla la parte espiritual, pero la parte espiritual cuando se arregla, sí arregla la parte económica. Claro, yo he visto gente que es espiritual, pero como no busca nada de la parte económica, pues también está pasando necesidad, porque eso sí se la pasa metido en la iglesia, orando, ayunando y tanto lleva. Uno tiene que aprender a manejar el equilibrio, que es algo que también le hemos enseñado a ustedes. No que yo por buscar a Dios no puedo trabajar. ¿Quién le dijo eso? Si usted maneja su tiempo, si usted administra su tiempo, usted puede hacer ambas cosas. Amén. Pero necesitamos equilibrarnos. Necesitamos ponernos las pilas y hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios y aprender cómo es el culto en el Nuevo Testamento, que es algo que estamos iniciando. Y ya vemos que Jesús trató y lo hizo, claro está, de cambiar todo el sistema que estaba en el momento. Él lo cambió, porque esos cultos apagados donde no sucedía nada, Él los cambió. Y eso es algo que nosotros también debemos tratar de que cambie, hermano. De que cambie, que se mueva el poder de Dios, que haya milagros, que haya sanidades, que la gente se arrepienta, que la gente se convierta, que la gente tenga un despertar espiritual, porque Dios está en nosotros y está en medio de este lugar.
Las tinieblas son las que tienen que irse, son las que tienen que ser desplazadas. ¿Por qué? Porque el poder de Dios está en medio nuestro. Amén.